Vamos ahora a charlar con alguien que sin duda es uno de los empresarios más representativos que tiene la provincia de Mendoza. Digo esto porque se lo conoce mucho, Mauricio Badaloni, además es actual presidente de la Unión Industrial de la provincia, de la Unión Industrial de Mendoza. Hemos tenido la oportunidad de hablar con él por distintos temas, por el tema de la situación de la industria, pero hoy queremos hablar con él como precandidato. Nos parecía interesante hablar sobre todo cómo lo tiene trabajando la campaña. Es precandidato a diputado nacional por Cambia Ya, la interna de Cambia Mendoza, así es que lo saludamos. Mauricio, ¿cómo le va? Claudia Durán lo saluda. Hola, ¿cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Primero queríamos hacer hincapié en algo que usted había compartido con sus seguidores a través de sus redes y que es un dato importante y sobre todo doloroso, porque usted hace referencia a que 80% de los mendocinos no llega a fin de mes. Es una realidad que golpea a muchos, ¿no? Sí, por supuesto. Es un poco, de alguna manera, lo que ha disparado esta idea que hemos tenido, cerca de 50 ciudadanos independientes, gente que tiene sus comercios, que maneja alguna industria, áreas de servicio, y por sobre todo los independientes, los profesionales y los emprendedores, que es un poco lo que uno está viendo permanentemente, donde la política de alguna otra forma siempre la explicación de los problemas lo tira sobre la gente que trabaja, cuando en realidad nosotros los elegimos para que solucionen estos problemas. Lo que nosotros vemos es que la problemática ellos no la solucionan, porque cada 1 año y medio tienen que estar poniendo su esfuerzo en revalidar su poder, y lo que vemos es que de estos temas nos vamos a tener que ocupar nosotros. Es por eso que uno pone un ejemplo, que sería hoy por hoy este espacio que hemos construido con más de 50 ciudadanos independientes, donde venimos de alguna otra forma a decir basta, a decir déjennos también a nosotros parte de estos espacios. No fue fácil, ningún partido, quería que nosotros trabajáramos con esta idea, pero sí nos dejaron en Cambia Mendoza, por lo menos en una lista aparte, que sería la 503B. Es ahí donde nosotros donde hay gente parecida, donde hoy por hoy la problemática de que muchos de nuestros, por un lado no nos podemos desarrollar económicamente, Mendoza lleva más de 13 años sin crecer el empleo formal privado, y por otro lado valorar mucho lo que estamos perdiendo, que no es solamente dinero, sino que también muchos de nuestros hijos, nuestros nietos están decidiendo irse del país, y no necesariamente por una situación económica o por estabilidad, que ya son mejores marcos para trabajar, sino también por las reglas de juego, por las reglas de la gestión, ¿no es cierto? En muchos de los casos es mucho más complejo acá si no sos amigo, pariente, cuñado, de que te tengan en cuenta, de que valoren tu aprendizaje, y en eso me parece que es muy interesante que nosotros digamos basta, y como ciudadanos de a pie, creo que es interesante también pasar a involucrarnos. Hoy lo que estamos haciendo nosotros es justamente eso, dejar de pedirles a los mismos, que en muchos de los casos, si uno ve los principales candidatos de las fuerzas que pueden liderar los procesos políticos, hace más de entre 20 y 30 años, todos siguen viviendo de la política y están más o menos en la misma situación, sin tener los problemas que tenemos los ciudadanos comunes, que tiene que ver con la presión impositiva, una presión impositiva que lamentablemente la política contesta de que esos son problemas de los empresarios ricos, y lamentablemente cuando uno va a un supermercado y compra 50% del costo de un alimento son impuestos, es ahí donde dice, no, me parece que la traslación de los impuestos termina siempre redundando en el que menos tiene, y eso la política hace un Boca River, pero no lo soluciona el problema. Entonces, vemos esto, los impuestos siguen creciendo, tenemos que ponerle un límite, no puede ser que falte dinero y recursos económicos cuando a todo lo que se mueve le cobramos 50% de impuestos. No debe faltar el dinero. Lo que están faltando son decisiones concretas, específicas, que vayan direccionadas a la economía, a la generación de empleo, a estimular a los jóvenes para que no se vayan y se queden acá. Y eso no pasa porque las decisiones políticas pasan por la cuestión de cómo se eligen ellos, de cómo tenemos una ley que tiene más de 50 años, que es la ley electoral, donde no tiene tecnología, donde la gente que está en una lista de más de 200 personas nadie las conoce,
y eso no puede pasar. Eso me parece que nos tenemos que ocupar los ciudadanos comunes, tenemos que decir basta, pero no solamente votar a los que están ahí, sino también formar nuestras propias fuerzas. Tenemos que revelar un poco al ciudadano para que ese ciudadano empiece a buscar también sus propias soluciones. Tal cual. Mauricio, se me ocurre pensar que desde el sector que ustedes representan, más los otros sectores económicos del país, el gobierno siempre hace referencia a las mesas de diálogo, y usted acaba de decir que hace más de 13 años que no hay crecimiento del trabajo formal, ya sea en la provincia, también si lo tenemos que trasladar. Más temprano hablábamos de la informalidad que abarca a un porcentaje muy alto. La mitad de los trabajadores están de manera informal, es lo que dice también un informe. Digo, hay una situación real y siempre se hace referencia desde el gobierno, el anterior, a que hay una mesa de diálogo. Digo, ¿se llega a algo positivo en las mesas de diálogo o es simplemente una charla de café? Has dicho con buenos términos, digamos. Yo creo que el diálogo es una herramienta de gestión que se utiliza cuando se pierde la política en no dar soluciones. Entonces te invitan, vos pasás, se muestran empáticos con tu problema, pero al final el problema te lo llevas vos de vuelta a tu casa. Entonces no hay solución. No hay solución porque la política sigue negociando cómo tracciona su poder. O sea, el poder es volver otra vez a reivindicar cada 1 año y medio. Entonces no hay programas de mediano y largo plazo, y la economía no se resuelve en 1 año y medio. Los problemas, entonces nadie quiere resolver un tema que no lo va a poder usufructuar. Y la política mira así. Entonces, si nosotros seguimos teniendo candidatos que tengan que ver con eso y no tengan que ver con el desarrollo de nuestra provincia, yo pregunto, hay veces que me contestan los gobernantes locales, por supuesto, ¿no? El problema es la macroeconomía, esto hay que ir a pedirlo en Buenos Aires. Sí, está bien, es una parte de la realidad. Sí. Porque San Juan y Neuquén siguen creciendo. Neuquén hace 3 años, 2 años y medio nos pasó del 4º lugar. Hoy somos la 5ª economía en Producto Bruto Geográfico. San Juan, en los 2 proyectos mineros que tiene, vamos a pasar a ser 6º. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que estar esperando la macroeconomía nacional sin hacer los cambios que nosotros tenemos que producir? Sin interpelar a los ciudadanos que salimos a laburar todos los días. Y estamos viendo que la pandemia se va a llevar casi 9 puntos de nuestros empleos formales privados. 9 puntos, o sea, nunca superamos los 260.000 y estamos rajuñando los 235.000 jóvenes y personas que trabajan en un sector privado. Ahora, el problema es que Mendoza crece al 1% demográficamente y son 20.000 jóvenes que nosotros hace 13 años que no incluimos. Deberíamos ahí haber duplicado. Entonces el problema es que nadie se ocupa de estos temas. Los problemas de los impuestos provinciales. Es verdad, estos últimos gobiernos han ido, algunos bajando, otros sin bajar, han ido sosteniéndolo. Nosotros necesitamos ir más rápido. Un impuesto como los ingresos brutos, que es tan regresivo, que es tan invasivo, porque uno pone 2 o 3 puntos, pero después cuando el otro lo compra, el otro lo vende, el otro lo compra, el otro lo vende, en 2 o 3 manos se traduce en un porcentaje que es mucho mayor a la utilidad que puede tener. Entonces siempre estamos hablando de los sectores productivos que son los culpables de esto, cuando en realidad las variables macroeconómicas o microeconómicas de una provincia, de un país, la tiene la política hoy en las manos. Entonces, un poco ayudarnos, y en esto siempre le pido la colaboración a ustedes, los comunicadores, que ayuden a interpelar a la sociedad desde un lugar distinto, es decir, votá gente que se te parezca, fíjate, googlea a las personas que vas a votar. Nosotros estamos muy en contra de esto de las listas sábanas, queremos tener algo mucho más moderno, tenemos herramientas de redes sociales donde todos nos conocemos o tratamos de descubrir quién es la otra persona. No puede ser que nosotros vayamos todos juntos a los colegios en un momento pandémico, votando, pegando el sobre con la lengua, haciendo todo de una manera muy primitiva, como hace 50 años. ¿Eso por qué no se cambia? Porque no hay interés, y el interés tiene que ser nuestro, tiene que ser también nuestro confort, nuestra comodidad, nuestra forma de cómo nos elegimos. Y eso me parece que no lo van a cambiar, porque tenemos que meternos nosotros, los ciudadanos comunes, los que pagamos impuestos, los que estamos hartos de seguir teniendo una inflación que no nos deja vivir, que te dan un 40% de aumento y el salario no crece. Y te doy un ejemplo para que se entienda, porque a veces esto se rivaliza entre el pobre y el rico, ¿no? Entonces, digo, cuando uno cobra un salario en blanco, y si no, miren el bono, el bono que cada uno recibimos, y te vas a dar cuenta que antes de que vos agarres tus primeros
100 pesos, ya 50 pesos se los llevó el Estado. Claro. De ahí de primera, ¿no es cierto? Y después vas con tus 100 pesos y vas a comprar un alimento y el 50%, según la COPAL, el costo de un alimento son impuestos. Entonces, claro, es difícil porque ¿qué es lo que pasa? Que al final el Estado invierte mucha plata en publicidad y en hablar de que los empresarios, de que los comerciantes son abusivos, porque no, señores, el Estado, en una manera de intervención directa, se llevó 100 pesos de 150 que están puestos en la mesa, y no puede ser que el problema esté entre el empleado y el empleador. Es que siempre es fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Bueno, pero basta, nosotros ya nos dimos cuenta, déjennos de joder ya con este tema, ¿viste? Nosotros no tenemos forma de poder defendernos si no hacemos visibles estos temas, y no le decimos al ciudadano más pobre, señor, usted está comprando más impuestos que alimentos, y ese es un problema del que se lo está llevando, que es el Estado. Tal cual. Entonces ese Estado presente, digo, la tarjeta alimentar, la mitad de la plata que le están dando ahí vuelve al Estado. Dejémonos de mentir. Estas son las cosas que uno dice, bueno, no será nuestra lista porque no les gusta, porque esto, no importa, elijan otra, armen, pero conozcan a la gente que votan, porque hace 20, 30 años que seguimos votando los mismos. Miren las listas nuestras. Sí. Mírenlas, miren y sepan quiénes son, y lo que nosotros estamos viendo es esto. Entonces votemos gente que tenga el mismo problema. Y a veces me dicen, bueno, pero bueno, será otro Ramón. Y mirá, yo pago impuestos, ¿viste? Le digo, yo tengo este problema, lo voy a hacer también por un interés personal. Votá a alguien que tenga el mismo problema, porque hay mucha gente que es histriónica, grita, hace muchas cosas, pero yo quisiera saber cuántos 931 paga, cuánta gente ellos en forma propia emplean. Claro. Estos son los tipos que tenemos que empezar también a valorar. Yo, lamentablemente, a los sectores empresarios o comerciantes no los defiende nadie, y los tipos tienen que estar ocultándose de las cosas a veces que hacen bien, y pagan por las cosas que hacen mal, por supuesto, con plata, no con biribiri, con plata. Cuando uno se equivoca en un negocio, paga con plata. Entonces, estamos hartos de estar rabiando y estar diciéndole a gente que no tiene esa sensibilidad de solucionar estos problemas, de esta presión impositiva que no da para más, de esta inflación o de estos aumentos de combustible, cuando no es un tema de un punto en un impuesto o una corrección del precio. Pero señores, estábamos en 60 mangos, hoy vale la nafta 105 pesos, o sea, alguien lo hace eso, y no somos los ciudadanos los que lo hacemos. Háganse cargo ellos, y que por el otro lado nos permitan también a nosotros, los ciudadanos comunes, como pasa en un parlamento en Europa, en otros lugares, que tener diversidad. Y tener representación, que en ese caso sería lo que pretenden ustedes. Mauricio, le deseamos éxito. Sabemos que la campaña es bastante particular. Hay muchos que están recorriendo la provincia, también se utilizan mucho las redes. Y bueno, veremos cuál es el resultado en estas pasos. Así es que muchas gracias por darnos estos minutos para conocer un poco la propuesta. No, muchas gracias a usted por recoger nuestra opinión. Y en esta vez no hay excusa. Hay una lista que los puede representar, y es la 503B, por lo menos estudien, googleen y sepan quiénes somos las personas que estamos atrás de este cambio. Gente nueva ya, como dicen ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Hasta luego. Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial Mendoza, y es primer candidato a diputado provincial, es precandidato por la lista 503B, como decía él, precandidato a diputado provincial. Veremos cuál es el resultado final, ¿no? Él decía, ¿no? Muchas personas independientes que han decidido formar su propia lista y presentarse como una propuesta, entendiendo que después de no haber tenido ninguna respuesta por las autoridades, ya sea provinciales o nacionales, durante muchos gobiernos, deciden tomar cartas en el asunto y postularse con su partido a ver si tienen chances.